Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de cómo resucitar el Hijo del Hombre, para que podamos entender cómo es el proceso de resurrección que vino a enseñar Jesús cuando vino aquí a la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre del planeta Tierra está muerto, pese a que es una persona que pareciera que físicamente vive, camina por una ciudad, se levanta, se baña, va a trabajar, vuelve a su casa en la noche, quizá cansado. La verdad es que el día a día de las personas se vive en un mundo de caos, en un mundo donde se sigue una imagen de un deber ser de la vida que no es el deber ser de la vida adecuado. Las personas piensan que tienen que nacer, crecer, casarse, tener hijos y morirse, y que cuando se mueran van a llegar a un cielo hipotético donde van a poder ser felices. Y no se dan cuenta que durante toda la vida han pasado con una tristeza y con una infelicidad y un vacío espiritual que los hace ser muertos. ¿Muertos a qué? Muertos al espíritu. Pese a que caminan, están todo el día peleando unos con otros, están todo el día odiándose unos con otros y están todo el día tratando de conseguir materia, porque bien que el objetivo de la vida es crear materia, tener cosas, tener casas, tener carros, tener las cosas que el otro quizá tiene y que de pronto uno piensa que uno vale por lo que uno estudió o por lo que la persona fue profesionalmente, porque ese es el modelo del mundo que nos han enseñado. Y aquella persona que no cumple ese modelo del mundo, entonces está mal o está por fuera. Esa caracterización, ese vivir del día a día del hombre hace que el hombre esté muerto. Por eso Jesús también nos dijo que estábamos muertos y teníamos que hacer un proceso de resurrección. Y hagamos un poquito un recuento, hagamos una radiografía del hombre de la tierra, cómo es ese hombre bajo los conceptos que conocemos de los cuerpos que contiene el hombre. Entonces, el primero es el cuerpo. ¿Cómo es ese cuerpo? Ese cuerpo está lleno de enfermedades, todo el tiempo en vicios, algunos con cigarrillo, otros por la comida chatarra, otros por grasas, por azúcares, otros simplemente en una imagen inculcada de vanidad, tenemos que ser una imagen de perfección, entonces es un deseo por verse bien, o algunos ni siquiera nos sentimos conformes con todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Somos expertos en vernos todos los defectos que tenemos, pero se nos olvida que el cuerpo maravilloso que nos dio el Padre Eterno es justo para podernos adaptar a esta tierra. Tantas cosas maravillosas que nos dio el anciano de días, alimentos, animales, montañas, todo es dispuesto al hombre. Y este cuerpo que funciona, que debería funcionar perfectamente, muchas veces lo que hacemos es un suicidio lento y empezamos a matarlo poco a poco. Con todo lo que vamos acumulando, lo que terminamos es enfermándonos y después nos preguntamos, pero ¿por qué, no? ¿Por qué tantas dolencias? ¿Por qué mi cuerpo no funciona bien? ¿Por qué me pasa lo que le sucede a mi cuerpo? ¿Por qué envejecemos de esa manera? Y es que también ese es el plan de la oscuridad. Simplemente que uno se marque en el mundo del material y en cómo todo el tiempo hacerle un homenaje o una destrucción al cuerpo cuando se nos olvidamos que nuestro propio cuerpo es el templo del Espíritu. En Primera de Corintios está, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese templo es el cuerpo. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros en este momento el templo? ¿Lo estamos cuidando? ¿Lo estamos limpiando? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cuán importante es empezar a limpiar cada una de nuestras partes del cuerpo, todos nuestros órganos, pensar que tenemos un corazón que debe funcionar en perfección y pues estar conectados todo el tiempo con el Padre para que se comience a sanar uno a uno nuestro cuerpo. Porque el hombre en la tierra está enfermo en el cuerpo, pero esa enfermedad del cuerpo no es solamente producida por comida, por alimentos, por el humo que respiramos en las ciudades, sino también por un problema espiritual. El espíritu es un centro energético que todos los seres humanos tenemos. Son lo que los tibetanos llaman los 7 chakras o los 7 logosoles, como los llamamos nosotros en el conocimiento. Los 7 logosoles son discos memoria que graban las memorias de las encarnaciones de las personas.
vida tras vida, en cada una de esas acciones se va grabando de acuerdo a su nivel de vibración en una parte de estos 7 centros energéticos. Estos centros energéticos también se reflejan en nosotros en la parte de la salud. Cada uno de ellos regula un órgano. Y cuando empezamos a hacer este proceso de entender la resurrección, nos vamos a ir dando cuenta que en la medida en que limpiamos nuestras acciones, nuestros pensamientos y estamos en equilibrio con todo lo que nos rodea, el cuerpo mismo también se va sanando. Pero ¿cómo es el espíritu del hombre que no sabe, que no conoce de que esto existe, que piensa que él es simplemente carne? Eso es un grave error, porque en el espíritu de nosotros están contenidas todas nuestras memorias. El primer logosol, que es el logosol de Éfeso, es un logosol que en su naturaleza tiene las dos naturalezas, él y ella. Cuando se usa bien, está relacionado con la inteligencia y el deseo de aprender. Está relacionado con la conciencia. En este logosol hay gran parte de la actividad espiritual. Es donde están las encarnaciones y es donde se mantiene en la persona la vitalidad física y energética, la salud vibracional anímica, el ánimo. ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Estamos bien o estamos mal? Pero ¿qué ha pasado con este logosol? Han tratado de robarle su naturaleza y su identidad de hombre o mujer. Entonces ha aparecido en el mundo la depravación sexual, donde se vale probar de todo. Pero esto es una ley. Para que haya una vida, tiene que usarse el logosol de Éfeso. Para que haya una vida, tiene que haber una unión de pareja él y ella. No es una unión de pareja él con él ni ella con ella. Es una unión de pareja de la pareja, como lo dice su nombre. Entonces, al hombre le han dañado esa energía y lo han degradado a los niveles más bajos de las pasiones en Éfeso. El segundo logosol es Esmirna, que bien utilizado es aquel que nos entrega la posibilidad de tener emociones libertarias, de sentirnos identificados con la naturaleza, nos permite vivir en armonía, nos da también fuerza para hacer el trabajo interior. Es un equilibrio entre la mente y el cuerpo, entre el espíritu y el cuerpo. Esmirna es un logosol que tiene que ver con toda la parte que nos une a la creación, que nos hace sentir el afecto por el otro. Sin embargo, esas emociones que debiesen ser libertarias y que deberían darle al hombre alegría y armonía, las han convertido en emociones desbordadas, nos han creado ansiedades, depresiones, nos han robado el propósito, nos han creado apegos. ¿Cuántas cosas queremos tener materiales y cuántas cosas que ya tenemos a las cuales nos apegamos y las consideramos como si fueran parte de nosotros, cuando realmente todo lo que tenemos en este planeta es prestado? Cuando nos morimos y nada nos llevamos, pero la gente se mata por eso. La gente tiene las emociones desbordadas y también ahí vienen todas las enfermedades que tienen que ver con la parte del estómago, con la parte de los intestinos. Y esta parte, digamos, que está asociada al cuerpo emocional. Luego tenemos a Pérgamo. Pérgamo es un logosol que recoge las memorias de los dos anteriores. Es aquel que nos da orden, que nos da virtud si lo utilizamos bien. Es el que nos permite entender el saber del conocimiento porque está recogiendo todo lo que está en los dos anteriores. Muchas personas no entienden este conocimiento porque su mente, sus emociones, sus pasiones y todo lo que tienen de cargas del mundo les impiden aprender o les impiden ver esto solamente como un conocimiento teórico. Pero el conocimiento de resurrección nos obliga a nosotros a cambiar. Por eso ese apego y ese deseo por lo material hay que empezar a eliminarlo y hay que empezar a tener un equilibrio entre lo que yo necesito para vivir y lo que yo quiero tener que no necesito para vivir. Entonces, mientras más es mejor, es lo que le han enseñado a la gente. Acumulen y acumulen cosas, pero realmente necesitamos todo lo que estamos pensando que necesitamos para vivir. Claro, es un equilibrio. No se trata de ser miserables ni de vivir en la necesidad o en la pobreza. Se trata de que nosotros podamos entender cómo equilibramos las cosas que necesitamos y las cosas que de pronto pensamos que necesitamos, pero que no lo necesitamos en realidad. Luego tenemos a Tiatira, que es el corazón, el lugar donde se encuentra la conexión de mi espíritu con el Padre Eterno, el lugar donde se forja el Cristo, ese lugar donde debería estar la fuerza más grande del amor, que es la fuerza principal del Padre Eterno. Aquí está toda la inteligencia creacional, aquí están todas las respuestas a nuestras grandes preguntas de la vida. Pero ¿qué le ha pasado al hombre?
El hombre ha construido un corazón endurecido, porque en él no habita el amor, habita el odio, habita la ira, habita el resentimiento. Y un hombre con un corazón endurecido, o una mujer con un corazón endurecido, no pueden entender el conocimiento y no pueden hacer cambios en su vida, porque primero, para poder llegar a la luz, tenemos que aprender que nosotros somos una parte dentro de todo un sistema que es creado por el Padre Eterno de naturaleza y de otros espíritus que tenemos que amar. Mientras nosotros no tengamos amor por los demás, no podemos avanzar en el proceso espiritual. Luego tenemos a Sardis. Sardis, llamado también el vigilante. Sardis es aquel disco memoria que, bien utilizado, es aquel que recoge todos los pensamientos de la persona y los expresa como conocimiento interior. Es aquel que se da cuenta de las acciones que ha hecho en su vida y aprende de ellas y va escribiendo el libro de la vida, como en el templo de Landak se nos enseñó, que los libros son esas encarnaciones que nosotros hemos tenido, donde están todos nuestros pensamientos, y todos los pensamientos están guardados en Sardis. Sardis conoce todas nuestras obras y todo lo que pensamos. En el ser humano, el pensamiento ha sido equivocado, el pensamiento se ha tergiversado y las personas se han guardado rencores, se han guardado odios, se han guardado muchas cosas que no expresan. Y este logosol regula toda la parte de lo que tiene que ver con la voz, que tiene que ver con la parte de los órganos superiores que se encuentran a la altura de la garganta, la tiroides, todo ese tipo de cosas que terminan enfermándose porque las personas tienen un pensamiento que es equivocado y porque no se guardan y porque no expresan las cosas y se las guardan. También tiene que ver con la salud de los pulmones. Luego tenemos el logosol de Filadelfia. Filadelfia es aquel logosol que puede conectar el pensamiento del hombre con el pensamiento de las razas originales de la luz, las 4 estrellas matrices, donde están todos los pensamientos de los seres universales. También es aquel que nos permite conocer nuestras vidas pasadas. Es el logosol más importante en el proceso espiritual. ¿Y en qué lo han convertido? En inconsciencia, en un pensamiento material que no pasa de ahí. Entonces el hombre ha pasado su vida tratando de ser bueno, pero como no sabe que es bueno, actúa en obras de inconsciencia y su pensamiento, que es material, jamás se conecta con los pensamientos de la luz. Y finalmente tenemos el último logosol, que se llama la Odisea. Es aquel que recoge los demás logosoles, es aquel que se puede denominar el reino, aquel donde, como lo decía Patricia en un momento, el cuerpo es nuestro templo, pero al ser el cuerpo nuestro templo, quiere decir que el Padre Eterno habita en ese templo. O sea que el reino de los cielos, que siempre pensamos que estaba por allá afuera, realmente está dentro de nosotros. Cuando nosotros vemos este logosol como la sumatoria de todos los demás, nos damos cuenta entonces que una persona que ha hecho buen uso de sus 6 logosoles anteriores encuentra dentro de sí el reino. Ese reino luz no tiene que morirse para llegar al cielo. Vive en el cielo, lo tiene dentro de él y hace que su cuerpo y su templo sean un cuerpo limpio, sean un templo limpio, donde habita la paz, donde habita el amor, donde habitan todos esos pensamientos originales que lo unen a él como un ser de la creación. Y luego nos vamos a nuestro tercer cuerpo, el alma. Si bien tristemente el hombre de la tierra ha destruido su cuerpo y ha llenado su espíritu a través de muchas encarnaciones e incluso en esta misma, de tantas emociones desbordadas, de tantas depravaciones, pues qué conexión puede llegar a tener con el alma. Y aún así nos sentimos como el niño huérfano, queriendo buscar llenar ese vacío, volver a reencontrarnos con el Padre, tener esa conexión espiritual. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos por muchas religiones, filosofías, ideologías, dogmas, intentando tener esa conexión con el Padre, pero realmente terminan siendo solamente espejismos, porque realmente nunca llenan, nunca reflejan como una tranquilidad y un equilibrio, una armonía. Y algunos se sumergieron netamente en el materialismo y se olvidaron incluso de quién es el Padre Eterno. Entonces, ¿qué pasa con ese hombre de la tierra? Está desconectado, se le olvidó, se olvidó de dónde viene y cuál es su principal conexión y fuente de vida. Entonces, es aquí donde Pablo vuelve y nos retoma y dice,
que el Dios no conocido no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. ¿Cuántas veces, hace cuánto tiempo no estaba esto escrito? Y todavía muchas personas van por el mundo en medio de tantos templos buscando ese Padre eterno, cuando realmente lo tienen es por dentro, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, vida y aliento. Entonces es volvernos a reconectar realmente con el alma del Padre, que la tenemos todos por dentro en el corazón. Es volver a que ese Padre se convierta en nuestro amigo, en hablarle todos los días en un momento de oración íntimo y decir: gracias, Padre, gracias por darnos la oportunidad de vivir, por darnos que hoy sea un gran aprendizaje y por enseñarme que si estoy en este mundo es para grandes cosas y que todo lo puedo tomar de ti porque todo me lo diste para disposición del hombre. Y lo más lindo está en esta estrofa de la profecía del país del norte del sur. Yo les digo a todos: yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Entonces, volvamos a reconectarnos, volvamos a encontrar esa clave de Wi-Fi para estar 100% en comunicación con el Padre Eterno, porque Él está ahí hablándonos todos los días 24/7, pero a nosotros se nos olvida. Y es como si le cerráramos la cortina y no dejáramos que traspase la luz del sol en cada uno de nuestros órganos, a cada uno de nuestros logosoles, que se pierda esa comunicación directamente desde el corazón. Entonces, siendo que el alma está en el corazón de los hombres, esa es la principal clave para el proceso de resurrección que tiene que hacer el hombre muerto del mundo. Porque Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, cuando lo querían seguir. Y resulta que esa familia estaba enterrando un muerto. Y él decía: deja que los muertos entierren a sus muertos, y siguen. El hombre está muerto espiritualmente, pero tiene al Padre Eterno en su corazón. O sea que el hombre tiene una llave, tiene un mecanismo para resucitar, porque mal haría el Padre Eterno de no haber enviado a Jesús a la tierra, siendo que Él nos ama, siendo que nosotros somos sus hijos. Él siente amor por nosotros. El Padre Eterno no quiere que el hombre esté muerto. El Padre Eterno quiere que todos los hombres de la tierra vivan. Y es allí donde empieza un proceso maravilloso que es la resurrección, y Jesús lo hizo. Vino a este mundo en medio de los judíos para enseñarle, y pasó por todas las que pasó. Lo apedrearon, lo crucificaron, lo lastimaron, solamente para enseñarle al hombre que ante la agonía, el sufrimiento y el caos en el que vive el hombre, tiene la posibilidad de resucitar como Él lo hizo, de volver a nacer. Por eso se dio el proceso de crucifixión. El hombre está crucificado en medio de 4 poderes, pero también Jesús resucitó, y resucitó en un tercer día, solo para enseñarnos que también podemos hacer el proceso. Pero ¿cómo hacemos ese proceso de resurrección? Ese volver a nacer. Le pregunta Nicodemo al mismo Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces no es volver a nacer físicamente, es volver a nacer del Espíritu. Julián mencionó cada uno de los logosoles, desafortunadamente, en qué es lo que ha guardado el hombre de la tierra. Pero el hombre que vuelve a nacer puede limpiarlos y generar en cada disco memoria nuevas obras, nuevos aprendizajes de luz para empezar a nacer ese espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dejemos la carne a un lado, dejemos lo material a un lado. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cuán importante es empezar a crecer en ese espíritu? Empezar a crecer en cada uno de los impulsos del plan que nos armó el Padre. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí está la segunda gran clave que nos está enseñando Jesús. Es importante volver a nacer.
Y nacer de nuevo es empezar un camino nuevo hacia la búsqueda de la verdad, porque Jesús dijo, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Quería decir él que nosotros para ser hombres terrestres estábamos viviendo en la mentira y que era necesario que buscáramos la verdad. Pero ¿dónde buscamos la verdad? El mismo Jesús dejó la clave y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que si nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que conocer muy bien la vida de Jesús, tenemos que conocer muy bien sus palabras, tenemos que aprender a interpretar lo que Él nos enseñó como parábolas, lo que Él dejó escrito en cada una de sus palabras. Jesús no dijo ninguna palabra por azar. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, tiene una razón, una lógica de ser que nosotros tenemos que empezar a comprender para poder empezar a tener la vida. Porque si se dan cuenta, hay tres momentos. Uno es el camino, que es encontrar por dónde vamos. Jesús es el camino. ¿Dónde está la verdad? Está en lo que Él nos enseñó. Pero no solamente Él, también los mensajeros que han venido con Él. Tenemos que aprender a leer a Juan, tenemos que aprender a leer a Pablo de Tarso, tenemos que aprender a leer a todos los que caminaron con Jesús, porque Jesús les transmitió a ellos esa verdad, para que ellos fueran mensajeros de esa verdad y pudieran devolverle la vida al hombre de la tierra que estaba muerto. Nadie va al Padre si no es a través de esa verdad. Es un mecanismo, es una mecánica. No se trata de seguir a otras personas, se trata de entender y comprender muy bien este conocimiento que Jesús nos dejó para que podamos hacer el proceso de resurrección. Y entonces, ¿cómo debería ser ese proceso de resurrección? Un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que hemos vivido, queremos como compartirles un proceso que nos hemos construido aquí en pareja. Y el primero es conocer la verdad, desaprender para aprender. Tenemos un sinnúmero de información del mundo, ¿no? Somos expertos en Google, somos expertos en la enciclopedia, expertos en Twitter, en lo que nos enseña Instagram, Facebook. Pero ¿cuánto de eso realmente es cierto? ¿Cuánto realmente es cierto lo que hablan las noticias? Todo lo que está en Internet. ¿Eso realmente construye? ¿Me enseña? Puede que algunas cosas sí, pero me enseñan en el intelecto. Me enseñan a hacer cosas tangibles, pero ¿y el espíritu? ¿Realmente es lo que yo necesito en este momento? Y tantos años de creencias que nos enseñaron las abuelas, las madres, las tías, nuestros papás, el mismo colegio, que se nos es difícil un poquito y es el que empieza, incluso en la misma sociedad, que es importante la Navidad, que es importante el Día del Amor y la Amistad, el Halloween, pero ¿cuál es el trasfondo de realmente de todas esas creencias? ¿No será más bien ser como borregos y hacer las cosas porque sin un sentido, sin una lógica? Y aquí es donde Jesús claramente lo decía, no podéis echar vino nuevo en odres viejos. Hay que volver a limpiar esos moldes. Hay que empezar a vaciar todo lo que, toda esa información que realmente no nos sirve, no nos ayuda en el proceso de resurrección y empezar a aprender. ¿Y aprender de dónde? De todas las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de los profetas, de los apóstoles, de las profecías, de incluso de estos hombres que están ahorita en el mundo intentando enseñarnos y volver a reconstruir esa semilla de verdad. Entonces, para poder empezar el proceso de resurrección, como lo dijo Patricia, tenemos que limpiar todos los conceptos que teníamos viejos. Y ese desaprender es un proceso de humildad, pero ese proceso de humildad nos va a permitir a nosotros conocernos. Tenemos que empezar a buscar las respuestas a las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿De dónde venimos? ¿Será que realmente venimos del barro? ¿Será que realmente las mujeres vienen de una costilla de un hombre? ¿O será más bien que venimos del verbo creador? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y desde allá estamos nosotros, desde el principio, porque ahí está la luz de los hombres. En el corazón es ese verbo que está dentro de cada uno de nosotros. Pero también tengo que empezar a entender no solamente cuál es mi origen, sino quién soy yo. ¿Será que yo soy Julián, solamente una persona que nació en una ciudad, que estudió una carrera,
que se casó con Patricia? ¿Será que ese soy yo? ¿O será que yo tengo un espíritu que tiene muchas encarnaciones y que viene con un propósito a este planeta? ¿O que tiene que aprender muchas cosas para llegar a un propósito en este planeta? Entonces yo tengo que aprender a saber realmente quién soy yo. Tengo que empezar a valorarme, tengo que empezar a amarme a mí mismo, tengo que empezar a saber por qué estoy aquí. Y también tengo que conocer para dónde voy, hacia dónde se dirige mi vida. ¿Será que mi vida se dirige hacia que cumpla, no sé, 70, 80 años y caiga en una cama y me muera? ¿Y será que después sí voy a empezar a vivir en un cielo hipotético? ¿O no será más bien que tengo un proceso de encarnaciones y tengo un proceso en el cual voy a ir limpiando mi espíritu de todos esos malos aprendizajes que he tenido por causa del desconocimiento de la verdad? El proceso de resurrección es justamente ese, tener un propósito, saber que existe vida más allá de la vida, saber que existe un propósito del ser humano y es que el ser humano es un ser creador, es un ser que algún día va a dejar este cuerpo físico y se va a convertir en un sol, es un ser que algún día va a ser capaz de crear una flor, capaz de crear un animal, capaz de crear una fruta, capaz de crear un espíritu y, ¿por qué no?, capaz de crear una humanidad, donde esas humanidades van a vivir en ese mundo que nosotros mismos vamos a crear. El conocernos a nosotros mismos y para dónde vamos nos va a permitir tener una voluntad de cambio porque ya tenemos un propósito, tenemos un norte hacia el cual nos dirigimos. Y así cuando yo empiezo a conocerme realmente, ay, pues yo quisiera ser, uno se empieza a llenar de tantas ganas de querer ser ese hombre lleno de propósitos, de querer alcanzar esa luz, de ser uno con el Padre Eterno. Y para eso se necesita conocer el molde del hombre universal. ¿Cómo piensan realmente esos seres de luz? ¿Cómo serán esos soles? ¿Cómo serán esas galaxias? Si todos son seres vivos de luz eternamente. Y si el anciano definió un plan para que nosotros incluso llegamos a un séptimo día en el que seamos simplemente cuerpos celestiales y irradiemos todo el tiempo luz donde no haya absolutamente nada de oscuridad, pues ¿qué tienen esos? ¿Cómo piensan esos seres? ¿Cómo están? ¿Cómo trabajan? ¿Será que hay noche o solamente estarán en luz? No tendrán pereza, no tendrán angustias, no tienen miedos, si todo el tiempo están felices aprendiendo cada vez cómo ser luz, cómo irradiar aún más, cómo enseñar al otro, es cómo crear, si vemos esas plantas, esas flores maravillosas y pensamos, alguien las creó para que yo las pudiera deleitar. Bueno, ¿y cómo podría yo crear esos universos, esas humanidades? ¿Qué necesito? ¿Qué leyes necesito conocer para poder ser ese hombre universal? Porque es imposible que si aquí hay tanta oscuridad, ¿será que la hay oscuridad en todo lado? Pues no, solamente la tenemos aquí encarcelada. Pero es que el hombre está hecho para grandes cosas y tiene todas las mecánicas para poder liberarse de la oscuridad que tiene por dentro y volverse ese molde de hombre universal. Porque el pensamiento del molde universal es el pensamiento de Jesús, es el pensamiento de la vida. Son un molde que nosotros tenemos que conocer para hacer nuestro espíritu como ese molde. Pero para poder entender eso, también tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que entender, bueno, si hay un pensamiento de molde universal y si hay una luz y si el Padre Eterno es perfecto, ¿en qué momento aparecieron las tinieblas? ¿Cómo es la historia de las tinieblas? ¿De dónde vienen las tinieblas? Porque sabemos que en Apocalipsis 12, dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y ese dragón fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Ahí no está dando una clave. Este proceso de desviación de la luz hacia las tinieblas en algún momento se dio hace muchos miles de años en otro planeta, pero llegó a la Tierra y en la Tierra llegó y engañó a los hombres que estaban en este proceso de ascenso espiritual. Ellos usan unas estrategias, ellos son muy astutos porque lo que han hecho ha sido tomar el molde de los hombres universales y lo han tergiversado acomodándolo a sus tinieblas para que aquel hombre o mujer que busque la luz no encuentre nunca una luz que sea completa, encuentra destellos de luz mezclados con tinieblas y así es como una cárcel, como un laberinto del cual nunca puede salir. Pero cuando la persona encuentra
y usa su lógica y conoce las estrategias del enemigo, puede darse cuenta en dónde lo han engañado, puede darse cuenta en dónde ha fallado y se da cuenta que realmente si compara el pensamiento que tiene hoy en día el hombre del mundo con el pensamiento del hombre universal, va a poder encontrar todas las respuestas para poder hacer el cambio en su vida. No necesita que nadie lo convenza, es simplemente el uso de la inteligencia y la lógica, el uso del sentido común que se da al poder contrastar cómo piensa un sol de cómo piensa un ser de las tinieblas. Y cuando yo ya conozco el molde del hombre universal y conozco el plan de las tinieblas y cómo viven los hombres de la tierra, pues yo empiezo a hacer un proceso de comparación y empiezo a mirar, bueno, si el hombre universal es un hombre que tiene paciencia, que no tiene pereza, ¿a mí qué me falta? Tal vez tengo todavía mucha pereza que tengo que sacar, tal vez tengo un par de vicios que empiezo que sacar porque el vicio no me pertenece, tal vez tengo unas tristezas o cosas guardadas que están enfermando mi cuerpo y resulta que el hombre del universo no tiene enfermedad, es un hombre que constantemente está creando y yo tengo que empezar a hacer mi primera creación, que es el Dios producido por sí mismo, el hombre nuevo. Entonces se empieza un proceso de comparación y de reflexión interno y empezamos a mirar qué cosas tenemos que empezar a cambiar, qué tanto me hace falta. Y si me falta mucho, buenísimo, porque eso ese es el primer paso. En la humildad está reconocer que somos pequeños ante el Padre, pero somos gloriosos y estamos dispuestos a aprender. Porque para eso se hicieron dentro del plan del anciano 7 días de creación. Y dentro de cada día de creación, 7 impulsos, para que el hombre reconozca y cada vez más aprenda. No en vano está el anciano de días sentado sobre una mesa leyendo libros y está leyendo los libros de cada uno, aprendiendo de cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que empezar a conocerme en esa constancia, en esa reflexión como una lupa y revisar qué es lo que tengo que cambiar para poder ser cada vez más ese hombre universal. Sí, porque Patricia lo mencionaba hace un momento. Ella habló del anciano de los días. El anciano de los días es el mismo Jesús. Y el anciano de los días, en su infinito amor, con ese molde de hombre universal que tiene, creó un plan para que el hombre pudiese hacer este proceso de resurrección. Ese plan se llama los 7 días de creación. Los 7 días de creación, cada uno contiene 7 impulsos y los vamos a poder ver en alguna conferencia seguramente más adelante en detalle cuáles son. Porque es importante que conozcamos ese molde de los 7 días de creación porque tendremos que caminar a través de ellos para ir aprendiendo cada vez más. Vamos a tener que empezar a vivir el conocimiento. Tenemos que empezar a vivir el cambio y vamos a aprender de nosotros mismos. Vamos a aprender durante todo un día que se llama el Día de la Inteligencia o el Día del Intelecto, donde vamos a poder tener ese conocimiento de la verdad para poder hacer este proceso. Yo creo que ya estamos entrando en ese proceso de cambio. Y cuando queremos entrar en ese proceso de cambio, esto se trata de tomar una decisión. Jesús lo dijo, fríos o calientes, porque tibios los vomito de mi boca. Querer estar en un conocimiento como este es tomar la decisión de dejar atrás todo el mundo de Lucifer. Es tener el impulso de la conciencia para querer ser parte de ese plan universal, para querer ser un sol, para querer ser un hombre de la luz o mujer de la luz. Pero nosotros no podemos tomar una decisión tibia, tiene que ser una decisión que sea 100%. Y Jesús sonaba seguramente muy radical, pero lo dijo así, fríos o calientes, porque tibio los vomito de mi boca. También los cifró como cabritos y ovejas, unos a la izquierda y otros a la derecha. Y el mismo Miguel nos pone una condición, ¿quién como Dios? Entonces siempre nos han dicho que el hombre es imperfecto y nos han enseñado a vivir en la imperfección. Pero si Miguel Arcángel nos está pidiendo ser como Dios, nos está pidiendo que tengamos el molde del hombre universal. Y si nosotros tenemos claro que sí podemos ser perfectos, entonces vamos a empezar a tomar esa decisión de cambio para empezar a buscar la perfección. Eso es lo que tenemos que buscar, la perfección, porque el hombre del mundo se volvió mediocre al pensar que nadie es perfecto en el mundo y que entonces podía seguir siendo imperfecto y equivocado. Y eso no es así. El Padre Eterno es perfecto. El Sol es perfecto. Los seres de la luz son perfectos.
y por eso le pueden dar vida a otros seres, por la perfección en la que viven y se mantienen. Y así como lo decía Julián, empezar en ese primer impulso de la conciencia y tomar la decisión del cambio. Empezar. ¿Y cómo hacemos esas primeras acciones? Nos decía Juan, arrepentíos, empezar a perdonar y sanar. Cuántas cosas tenemos acumuladas, pero que realmente hoy en día todo debe ser netamente un aprendizaje. Y ese aprendizaje debe estar bajo la ley que nos dio Jesús, de os doy por ley el amor y la comprensión. Cuando yo empiezo a comprender el por qué me sucedió tal vicisitud, qué tenía yo que aprender de ello, borro todas esas emociones y esos apegos que estaban amarrados a esa situación, comprendo y empiezo a amarme a mí mismo, decir, yo no tengo por qué sentir dolor, simplemente era un aprendizaje para ser más fuerte. Me voy liberando de ese karma que tengo que aprender y empiezo a amar. Y cuando me empiezo a amar, también encuentro la luz que tiene mi hermano, la luz que tiene mi pareja, la luz que tienen mis hijos, y empiezo a comprender el por qué cada uno de ellos actúa de esa manera. Y empiezo a amarlos y a enseñarles con el ejemplo que sí se puede, que se podemos dejar los mal genios, los enojos, los resentimientos, porque no sirve de nada estar todo el tiempo guardando tantas cosas para después enfermarnos, cuando podemos tranquilamente liberarnos y empezar a hacer ese proceso de perdón y sanación. Porque lo más importante en este momento es volver a nacer de nuevo. Y para ello necesitamos tener ese corazón bien limpio. Julián lo mencionaba con el logosol de Tiatira, que está recogiendo absolutamente todo lo de los 3 primeros logosoles. Y bien dice, lo que contiene el corazón, lo habla la boca. Entonces, empezar a perdonar, pedirle perdón al Padre. Tal vez hemos hecho muchas cosas y uno cree que nadie se da cuenta, pero el Padre lo ve absolutamente todo, porque el corazón guarda todo lo que tenemos. Y la comprensión nos permite eso, nos permite entender que desafortunadamente teníamos unas creencias erróneas, no sabíamos quiénes éramos, vivíamos sumergidos en la estrategia de la oscuridad, no conocíamos cómo eran los hombres de luz, pero ahora que conozco todo eso, comprendo que simplemente fui engañado, fui manipulado, pero que yo mismo tengo el poder y la mecánica y las llaves para sanarme, para perdonar y empezar a amar. Y empezamos con ese perdón y con ese amor un proceso de purificación, porque estamos a tiempo. Si bien estamos en el final de los tiempos, todavía nos queda un tiempo para poder hacer ese proceso de purificación. Un proceso que va a tener que ver con cómo trabajamos en nuestro cuerpo limpio. Pero cuerpo limpio no es solamente bañarse o no comer cosas que nos hagan daño. Realmente el cuerpo limpio se da a través del pensamiento, porque todos los pensamientos que nosotros tenemos hacen que nuestras células se carguen de energía de luz o de tinieblas. Y nosotros tenemos que aprender a pensar como el hombre universal. Eso también nos lleva a tener un corazón puro. El corazón puro es aquel que está libre de todo odio, de todo rencor. Es aquel corazón que aprendió a perdonar y a sanar. Porque una de las trampas que ha usado las tinieblas para dañar al hombre ha sido la culpa. Nos hacen errar, nos hacen cometer errores para después decirnos que somos culpables y que les pertenecemos. Pero cada persona que empieza este proceso de purificación se da cuenta que es un nacer de nuevo, que el pasado ya no importa, que lo que hizo antes se va a eliminar, porque el corazón puede limpiarse, porque el corazón debe purificarse y porque la mente que ya está llena de conocimiento me entrega a mí una herramienta para yo poder guiarme y saber por dónde llevo mi proceso de purificación. Entonces es muy importante que veamos esto como un proceso. Seguramente no va a ser de un día para otro, pero no podemos desistir. No podemos caer en que si cometimos un error, nos vamos a retirar porque vamos a perder la batalla. Las tinieblas quieren robarse el espíritu del hombre, porque ahí está un planeta, porque ahí está un sol, un futuro sol. Y en la medida que las tinieblas logren que el hombre no se desarrolle
y no se purifique, están matando un universo completo. Pero el Padre Eterno, en su sabiduría, en su misericordia, ha permitido que hombres equivocados y llenos de errores y de pendientes con la misma ley de vida puedan purificarse. Entonces ahí es donde está como el aliciente para que nosotros empecemos un proceso dejando atrás todo lo que era ese hombre viejo, ese hombre muerto, para poder nacer de nuevo. Porque es que nacer de nuevo es partir de cero. Entonces lo que hayamos hecho antes seguramente ya no va a contar. Pero para poder limpiar esa deuda que tenemos con la ley, tenemos el siguiente paso. Y ya después que empezamos a tener ese proceso de purificación, hacemos uso del talento. Hombres de la tierra, a todos nos dieron de un gran talento, y es el talento de enseñar, sea con el ejemplo, empezar enseñando y empezar a evangelizar. He ahí donde nos decían en muchas parábolas, es hora de dar frutos, y es lo que nos pide Miguel, quien como Dios, lo que nos pide el mismo Jesús en la parábola de la semilla. Tantas semillas que se han esparcido por toda la tierra, algunas cayeron en medio de las piedras, otras cayeron en medio de la cizaña, pero otras fueron muy fuertes y dieron frutos, y fueron los frutos más maravillosos, los frutos de luz. Y esos frutos son los que tenemos que empezar a dar, y esos frutos son hombres. ¿Cómo le podemos tender la mano al que lo necesita? Y es una palabra de amor, una palabra de aliento, decirle, Dios está en tu corazón y puedes sanar cualquier cosa, puedes resolver cualquier inquietud que tengas, cualquier angustia, cualquier cosa de oscuridad, simplemente es un bicho chiquito frente a toda la gran creación perfecta que hizo el Padre. Y es el momento de empezar a utilizar esos talentos y que no nos pase lo que nos también sucedió en la otra parábola, que hubo uno por allí que en medio de la angustia decidió guardarlo y mantenerlo en reserva para después entregarlo. No, tenemos que multiplicar los talentos. Algunos tal vez son más creativos, otros son más sensibles, otros son muy buenos escuchando, pero todo eso tenemos que enfocarlo en el propósito del Padre, porque el plan realmente es darle continuidad a la creación. Y nosotros no podemos dejar que en un mundo tan grande, con tantas personas, todo termine sucumbido en la oscuridad. Cuando uno empieza a ver niños tan maravillosos, llenos de gracia y de luz, cuando uno empieza a observar la naturaleza, que en ella no hay discordia, que todo es perfecto, asimismo debería ser la forma en la que nos tratemos unos a otros, en paz, en armonía, en amor, en equilibrio. Y ahí es cuando comenzamos de todo el proceso aprendido, del proceso sanado, empezar a enseñar y dar ese talento de evangelización. Es un acto de amor, es un acto que nos permite a nosotros entregarle a nuestros hermanos lo que hemos aprendido y lo que nos ha cambiado la vida. Yo creo que las personas que hemos empezado este proceso de purificación y de resurrección, tenemos la necesidad de entregarle a otros este conocimiento. Por eso nosotros como pareja hemos decidido hacer esta charla y hemos decidido poner nuestras vidas al servicio de entregarle a otros el conocimiento. Y por eso estamos aquí hoy, reunidos dándoles a conocer este proceso, que no es un proceso muy difícil de hacer, y de pronto para algunas personas puede ser más difícil porque están más cargados de cosas y de años de equivocaciones. Pero cuando uno arranca, en la medida que va avanzando, cada vez va a ser más fácil. Por eso tenemos que saber que el reino de los cielos es el tesoro descubierto en el corazón, el cual un hombre halla y gozoso se despoja de todo lo que tiene y compra su tiempo para él. Pues en él se conjuga la respuesta, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a los oscuros no les es dado. Entonces, qué bueno que a ustedes se les ha entregado la posibilidad de conocer esos misterios del reino de los cielos para que encontremos que el reino está dentro de nosotros. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les sea de utilidad.